Hola, buenas noches. En nombre de Editorial Forja, gracias por haber venido. Aún con todas las dificultades que se han presentado, es un gran estímulo y un muy buen augurio. El libro convoca y la respuesta es contra viento y lluvia, presencia, la de todos ustedes. Editorial Forja siente un legítimo orgullo al presentar el libro La niña liberada de Iskra Pavés. Este libro, escrito de profundis, nos sorprenderá por la claridad y sinceridad con que se plantea un tema doloroso. Tabú, escondido, acaso cientos, miles de veces en la historia humana, en la historia de la mujer, principalmente el del incesto. Nos conmoverá por su crudeza, por lo que significa en la vida de una niña y de una mujer, y porque encontraremos en él vida y literatura testimonial en una fusión pocas veces vista, narrada o leída. El libro es una forma de decir no a la impunidad, de denunciar el incesto ante una sociedad que muchas veces cierra los ojos frente a situaciones como esta y de abrir el tema y romper el secreto. Leyéndolo, tal vez muchos de los que viven estos hechos en forma callada se sentirán acompañados o con fuerza para gritar su historia y evitar que ésta se repita. Los demás podremos seguir página a página la lectura para no olvidar nunca que esto puede suceder en cualquier familia, en cualquier lugar. Además, será un gran aporte para todos los profesionales que trabajan en estos temas. La presentación de La niña liberada estará a cargo de la escritora Andrea Franulich y del presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo. Para comenzar, los dejaré con Andrea Franulich, antofagastina, formada en los talleres feministas de Margarita Pisano. Juntas publicaron el libro Una historia fuera de la historia, en coautoría. Desde el punto de vista académico, Andrea es profesora de castellano, estudió también una maestría en lingüística, tiene una maestría en lingüística y actualmente escribe su tesis de doctorado en la que desarrolla una propuesta de análisis de discurso fundamentada en las reflexiones de las feministas radicales en torno a la lengua y el lenguaje. Por ahí hay todavía algunos espacios. Los dejo con Andrea Franulich para que él pida un gran aplauso. Bueno, muchas gracias María Eugenia y gracias a Ista también por invitarme. Cuando le pregunté qué tipo de presentación ella esperaba, me dijo que yo eligiera libremente lo que quería decir. Entonces le escribí un texto a Iskra que titulé El anticonvencionalismo de la niña liberada, y es lo que le voy a leer en esta oportunidad. Bueno, las mujeres feministas sabemos hace tiempo que la violencia sexual es una de las principales estratagemas patriarcales para controlar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. No solo para eso, también para mantenernos obedientes a la institución de la heterosexualidad obligatoria, como dice la teórica Adrienne Rich. Esta institución funciona en concomitancia con las otras instituciones masculinas, como la iglesia, la ciencia, la educación, los medios de comunicación, el matrimonio, la familia, el amor romántico. Las feministas hemos descreído de toda esta institucionalidad patriarcal, hemos puesto al descubierto cada hilo que entreteje sus discursos e ideologías hegemónicos, como el cristianismo, con toda su escala de valores, como el concepto de sexualidad penetrativa y coital, que clavan nuestras existencias de mujeres con creencias que siembran el miedo, la culpa y el silencio, y junto a esto, reitero, la obediencia a cada uno de sus convencionalismos. La violencia sexual contra las mujeres es una práctica sistemática que se anida en el mitológico tabú del incesto, cuya función ha sido silenciar la violación que durante siglos
los hombres cercanos, los hombres de la familia, el padre, figura y metáfora patriarcal fundante, quien es hecho a imagen y semejanza de Dios, quien impone la ley y la palabra, es este padre el que viola a sus hijas. A nuestras históricas experiencias violatorias no las han nombrado como se ha debido. Las han llamado matrimonio, sexo reproductivo, naturaleza, amor o propiedad privada. Creer que el cuerpo de las mujeres es disponible y violable es un hecho naturalizado en la civilización del hombre. Es naturalizado y normalizado porque la estratagema de la violencia sexual opera dentro de un aparataje de control y dominio, donde también funcionan dispositivos como la pornografía, la prostitución, la estética, la publicidad, la moda, la poesía y las canciones románticas. Todo esto en concomitancia con las instituciones que ya he mencionado, trabajan en equipo para instalar la creencia de que nuestros cuerpos, sexuados mujeres, son violables, desechables, descuartizables. Sobreponiéndome a este cruel escenario de la cultura que nos ha tocado en suerte, me siento agradecida de la niña liberada de Iskra, porque le abrió el camino a la mujer libre, que hoy nos regala este libro y que me invita a presentarlo. Para mí es la voz de esta mujer libre la que me lleva de la mano por esta lectura. Y digo libre porque Iskra se expone con su testimonio en primera persona. En su narración de 227 páginas, ella se narra a sí misma con simpleza y honestidad, habla a partir de su experiencia y la nombra directamente. Las feministas italianas dirían que Iskra habla con lengua materna, es decir, con las palabras que nombran directamente las cosas, cuando entre la palabra y la cosa no interviene el logos masculino. Dicen las italianas que las madres nos enseñan a hablar cuando a cada cosa le señalan su nombre. Además, el aire es indispensable para la fonación y gratuitamente lo obtenemos cuando somos arrojadas al mundo en el acto de parir de nuestras madres. Sin embargo, esto que parece tan sencillo es sumamente difícil para nosotras, porque la lengua del padre, y con esto quiero decir el orden simbólico patriarcal que se institucionaliza en las lenguas diversas que se hablan en el planeta, se ha erigido en la cultura como la única lengua posible y legítima, interviniendo en nuestras vidas con tres operaciones fundamentales: silenciar nuestras experiencias, parcializarlas y tergiversarlas. No podemos, por lo tanto, usar su lengua para hablar de nosotras mismas porque su lengua es impotente. La mujer libre que me toma de la mano y me conduce por esta lectura logra sortear esta trampa mortal. Y este hecho es muy político. Porque otra cosa que sabemos por el feminismo, pero en especial por el feminismo radical, es que la estratagema institucionalizada de la violencia sexual masculina contra las mujeres se ha perpetuado en la civilización patriarcal para intervenir y romper los lazos entre nosotras con toda la complejidad e intensidad que dichos lazos contienen. Por ejemplo, la relación entre la madre y la hija. Cuando Iskra, la mujer libre, nos narra a la niña de 5 años, abusada sexualmente por su padre comunista en una casa pobre de la comuna de Colina, en medio de la dictadura pinochetista, nos narra además el silencio de una madre que mientras en la pieza abusan a su hija, obligándola el padre a masturbarlo, trabaja cabeza gacha, bordando para alimentar a las 3 niñas, de lo que también saca provecho el padre, que además de maltratador, es un cafiche. El silencio de la madre, entonces, se hace cómplice de los abusos del padre. Este hecho doloroso que cruza nuestras vidas de mujeres se repite incesante en nuestros relatos. Justamente son estos vínculos entre mujeres los que aparecen intervenidos y rotos por la cultura patriarcal que quiere mantenernos aisladas y obedientes, enajenadas en el vacío de genealogía, vagando perdidas y turbadas, confundidas, dando tumbos. Pero las mujeres tenemos genealogía e historia. Contamos con el genio creativo de nuestras antepasadas.
con la rebeldía de las pensadoras y las escritoras, con la valentía de las activistas. Es esta genealogía que descubrimos arduamente en medio de los silencios y los espacios vacíos, que descubrimos cuando aprendemos a oír lo que no se ha pronunciado y aprendemos a ver lo que se ha dejado fuera. Desde mi punto de vista, la mujer libre no se hace en los estudios de género, sino que es en esta genealogía que menciono, donde Iskra encuentra las palabras que necesita para decirse. Allí encuentra la fuerza para mirar de frente a las mujeres cercanas y concretas que la rodean, su madre y sus hermanas, a quienes generosamente también libera mediante este relato en primera persona. La misma madre que antes se hizo pasiva y cómplice con su silencio es la que, venciendo el miedo, celebrará, bailando en la calle con sus 3 hijas, la partida definitiva del padre, expulsado de la casa por ella misma, ayudando a liberar a la niña Iskra de 8 años. Y su acto de palabra perlocutivo en lengua materna, que une palabra y cosa, será nombrar al abusador como el viejo. En adelante lo llamaremos así, le dice a sus 3 hijas. ¿Sí? Sí. Gracias, perdón. ¿Dónde tomo agua? Hace un respiro. El viejo y su acto de palabra perlocutivo. Este es, insisto, el hecho político de la obra de Iskra, encontrar su desobediencia y atrevimiento en las palabras de las otras mujeres, como en estas palabras pronunciadas por su madre. También es político, por supuesto, denunciar con esta obra al viejo, maltratador y misógino, no obstante, militante comunista, luchador contra la dictadura, participante activo de la resistencia contra Pinochet, defensor de una ideología libertaria como el marxismo y en medio de una de las expresiones más voraces del patriarcado, como es una dictadura militar, con la envergadura que sabemos tuvo en nuestro país. El autoritarismo militar en Chile y en la casa de la pequeña Iskra y de muchas niñas, niños, mujeres, se duplica y se sigue duplicando en el autoritarismo del padre en la familia. La democracia en el país y en la casa, idea del feminismo chileno de los años 80, cobra total sentido para la vida de la niña liberada. Es que sabemos que las ideologías libertarias siguen siendo patriarcales. Iskra Pavés nos lo recuerda con su libro, porque han apartado la vista de todos aquellos cuestionamientos que pueden poner en jaque los privilegios masculinos y han dejado intactas estructuras como la familia, la maternidad y la heterosexualidad. De esta manera, nunca han provocado auténtico cambio y nunca lo van a provocar. El orden simbólico patriarcal impera en las ideologías aberrantes de las derechas y lamentablemente también en aquellas que se han levantado como alternativa a la injusticia social. Un ejemplo claro es este viejo, el viejo, violador, pedófilo, que esta mujer libre deja al descubierto para liberar de la pesada carga de la violencia sexual a la niña que, aterrada, fue incapaz de oponérsele con sus 3, 5 u 8 años de edad. La pesada carga que no le corresponde, nos dice la autora. Nosotras no inventamos los 10 mandamientos, tampoco somos quienes apaleamos a las focas, apuñalamos a los perros, arrasamos los bosques, violamos niños y niñas, matamos mujeres. La pesada carga que no nos corresponde es la civilización patriarcal y toda su institucionalidad maloliente, erigida a la medida de un cuerpo sexuado varón. Los hombres sensibles y librepensantes no pueden seguir apartando la mirada sobre este hecho, y las mujeres, hallando la fuerza en nuestra genealogía de atrevimientos y desobediencias, no podemos seguir participando de la gran derrota del hombre como si nos perteneciera y fuéramos responsables de él. Como dice Virginia Woolf, me gustan las mujeres porque me gusta el anticonvencionalismo de las mujeres. Ahí agrego hoy, me gusta el anticonvencionalismo de la niña liberada y la mujer libre de esta obra
que es capaz de sobreponerse al miedo, la culpa, la vergüenza, el silencio y el estigma para denunciar al viejo, maltratador y misógino con las palabras llanas de su lengua materna. Bravo. Muchas gracias, Andrea. A continuación dejaré con ustedes a José Andrés Murillo, doctor en Filosofía y Ciencias Políticas, magíster en Sociología del Poder. Fue uno de los que denunció al sacerdote Fernando Karadima por abuso sexual. En la actualidad es presidente de Fundación para la Confianza, una organización que trabaja en la prevención y el categórico rechazo frente a los casos de abuso sexual infantil. Un gran aplauso para él. Ahora no sé si lo que escribí está desde el patriarcado, me da como susto. Tendría que haber empezado ahí. Ahí vamos a ver. Se vamos a evaluar. Te necesitamos. Los compañeros estaban aprendiendo. Bueno, quiero comenzar por el título del libro, ¿no? La niña liberada. La referencia a la libertad me parece pertinente y tal vez por otra razón, quizás que a Iskra, no lo sé. Me refiero al epígrafe primero, dice, en la medida en que realmente se pueda superar el pasado, esa superación consistirá en narrar lo que sucedió. Y no me refiero tanto al contenido de esta frase, tan sugerente además, sino a lo que la autora Hannah Arendt comprende por libertad. Para Hannah Arendt, libertad consiste en romper la línea de lo probable, ir en contra de lo natural, la determinación del destino. La libertad, que es liberación para ella, es ruptura con el determinismo natural de la vida atada a la vida biológica, a la supervivencia, a la razón instrumental, agregaría ahora, al autocentrismo. Aquí la libertad es además respecto del trauma, que muchas veces conduce a la destrucción, a la esclavitud respecto del trauma mismo. Claro que la liberación no es una condición permanente. Este relato habla de la constante lucha por la liberación. Una de las cosas maravillosas de leer este libro, conociendo un poco a Iskra, es que ella no vive de y para su trauma. Su identidad no es la del trauma, sino la del compromiso. El dolor está presente a modo de resorte para la acción, de lo que es testigo no solo este libro, sino toda la producción académica y la historia de acción de Iskra. Este libro es una liberación, testimonio de una niña liberada del silencio. No solo el silencio, sino el silenciamiento. Y ahora entiendo por qué está en el título mismo del libro la palabra poder. Porque el silencio se impone normalmente a la víctima. Es un relato de una lucha por la liberación del poder del silenciamiento. Si el silencio es la piedra angular del abuso sexual infantil, recuperar, reconstruir la palabra es la liberación. Pero ¿cómo se impone el silencio a una víctima? Se impone a través de un discurso social que legitima el uso abusivo del poder de los adultos sobre los niños y niñas. Una ley que logramos revertir y que buscaba colar los deberes de los niños en un proyecto que buscaba consagrar los derechos, ¿no? Eso como anécdota simplemente. Hace 2 años estábamos hace mucho tiempo luchando por una ley de garantía de los derechos de los niños, y la ley que se iba a pasar hace 2 años incluía como el artículo 4 los deberes de los niños, ¿no? que era justamente la consagración del uso abusivo del poder de la ley. Lo revertimos y ahora viene una ley bastante más centrada en los derechos de los niños. Una educación masificada que evalúa resultados sin garantizar los procesos que podrían conducir a estos resultados. Una concepción de la niñez ni siquiera como objeto, sino como propiedad de los padres. Es un discurso que alimenta el silenciamiento.
Se impone a través de un discurso que se arraiga en la culpa de los niños y niñas y en su sacrificio, la imposibilidad que tenemos de entrada de convivir con el absurdo del abuso, el absurdo del maltrato, el absurdo de la violencia de quienes se suponía o se supone que están ahí para cuidarnos. Como no podemos convivir con ese absurdo, reinventamos la realidad para culparnos, para darle algo de coherencia al dolor infligido injusta y absurdamente. El silenciamiento se impone por la vergüenza de haber sido objeto de humillación, de haber sido expuesto a ese dolor, por miedo a ser patologizado por otros o por uno mismo. El silencio se impone por miedo a ser cuestionado de la sexualidad, por miedo a ser estigmatizado. El silencio se instala por miedo a ser culpabilizado por la violencia de que fuiste víctima. En esto tal vez el abuso sexual infantil supera toda vulneración imaginable, puesto que por la configuración perversa del poder llega a arrebatar incluso el derecho de la víctima a sentirse víctima. Hasta en la tortura las víctimas guardan en sí el derecho a sentirse víctima, de tener algún concepto de justicia que los libere del absurdo. Por relatos de tortura sabemos que el dolor corporal puede llegar a difuminar ese límite, pero en el abuso sexual infantil ese límite viene roto de entrada. Y la culpa la debe cargar la víctima hasta que por algún acto de justicia, por mínimo e íntimo que sea, cumple su rol primario, que es, según Riquel, ordenar el rol de víctima y victimario. Devolver a la víctima su derecho a sentirse víctima para luego dejar de serlo. Pero el proceso lo requiere. El miedo a ser responsabilizado de la violencia de la que es objeto, como le explica Iskra, de no haberse resistido, de no haber luchado. Me acuerdo de un sacerdote que fue víctima de abuso, que decía que en algunas relaciones abusivas, hablaba escondidamente de él, la única defensa que tiene una víctima es entregarse al victimario. ¿Eso lo hace cómplice de su propia victimización? Tenemos mucho que aprender de relatos como este, que nos ayudan a ordenar el mundo de la víctima. Tu libro, Iskra, es un relato generoso, un relato que cuida a quien lo lee incluso. No solo se libera del trauma, sino que lo explica. Es una explosión de sentido, de una lucidez enorme. Es un relato que cuestiona, que nos interpela como comunidad nacional. ¿Qué estamos haciendo por tantos niños y niñas que viven en las vulneraciones que vivió Iskra? Y la vida de Iskra y su compromiso son una respuesta en acción. Tu dolor compartido, Iskra, me duele. Me interpela porque me duele, y me duele hondo. Por ti, por tu historia, por tu biografía herida y heroica. Heroica porque supera toda probabilidad de transformarse en biografía. Lo normal, lo probable, lo natural o naturalizado era que se quedara en el silencio, en el secreto, y triunfara el abuso. Pero no, rompiste el secreto. Supiste enfrentar la estrategia del silencio con la estrategia de la palabra. Nada puede borrar tus cicatrices. Tal vez es la figura de las cicatrices que relatas en tus historias y que querías borrar hasta que aprendiste incluso a estar orgullosa de ella misma, como una herida de guerra, dice en tu libro, que no es otra cosa que la herida del héroe, como Ulises, que es reconocido por Euriclea gracias a la cicatriz de su tienda. Eres otra Ulises. Como si no fuera sino la herida cicatrizada la que le da la identidad al héroe como héroe. Me duele tu biografía y solo me hace desear lo imposible, que no hubiera sufrido lo que sufrí. Pero esas son tus cicatrices y están ahí para mostrar el camino, para luchar, para que otros no sufran lo que sufriste. No solo la violencia del abuso en sí, sino de la falta de respuesta. Para mí, uno de los ejes de tu libro es una pregunta que raya con lo absurdo de la propia violencia. Está en la página 98 y quiero leer. Dices: a veces me pregunto, si yo hubiera contado en ese momento a los milicos toda la violencia de la cual yo era víctima, ¿ellos le habrían dado la importancia que amerita ese asunto? ¿Habrían hecho algo concreto por mi bienestar? ¿Hubieran usado
esto como un argumento para detener a mi papá y en definitiva utilizarlo para sus intereses políticos sin importarle el bienestar infantil? ¿Hubieran solidarizado con mi papá en tanto hombre, minimizando estos hechos sin darle gravedad que revisten? Frente a los milicos, mi mamá hubiera apoyado mis acusaciones o las habría minimizado diciendo que son imaginaciones de niña. Los milicos habrían creído en estas palabras de una niña de 7 años que vivía en extrema pobreza en Colina. Considerando el contexto social, económico e histórico en el cual sucedieron estas vicisitudes, es poco probable que los milicos se compadecieran de mí e hicieran algo. Yo era la menor de la familia, niña, mujer y muy pobre. Vivía en una vivienda social en un lugar semi-rural que parecía un gran fondo durante la dictadura militar. Por todos estos factores mi situación de vulnerabilidad se acentuaba. Quizá yo misma intuía esta enorme desventaja en la que estaba situada. Por eso intenté sobreponerme y luchar con las escasas herramientas que tuve a mi alcance, sin solicitar la ayuda a los milicos en ese momento. Sin embargo, años más tarde, exigiría el apoyo y la protección de la policía en las instituciones judiciales de Colina y de Santiago, quienes entonces no fueron capaces de ver lo que estaba ocurriendo al interior de mi familia. ¿Serán capaces las instituciones judiciales de brindar la reparación y justicia que requiere una mujer adulta sobreviviente de abuso sexual infantil? ¿Estarán a la altura de estas demandas éticas? En este escenario de violencia generalizada en la cual vivíamos, ¿era posible que mi mamá no se diera cuenta de todos los abusos sexuales de mi papá? Yo nunca le dije nada, porque tenía mucho miedo de mi papá, y que esto ocasionara más conflictos debido a los valores que imperaban en mi familia. En ese tiempo yo sentía que mi responsabilidad era evitar los conflictos y no generarlos. Tu pregunta cuestiona desde el dolor desnudo toda ideología. El que luchaba contra el dictador se vuelve dictador. Pero además tu pregunta en ese momento vence la dictadura para mí. Porque la cuestiona desde los 7, 5 años, cuestiona la dictadura y cuestiona el esquema de la dictadura, lo que me parece de un heroísmo, como de otro planeta. Las ideologías no nos liberan del abuso del poder. Las ideologías nos desdoblan y a veces nos desconectan de su origen, la tierra, el llamado concreto a la acción concreta y cotidiana, el llamado del mundo. Tengo varias citas ahí que leer, pero no las voy a leer porque después las vamos a comentar entre nosotros. Tu relato es generoso, porque no solo compartes la tristeza, sino que nos consuelas a nosotros mismos por tu dolor, o por el dolor de tu relato. Tal vez como si nuestro dolor pudiera consolar en algo también tu dolor histórico, o darle algún nuevo sentido. Me siento orgulloso, Iskra, por estar aquí como invitado a comentar tu libro. Y gracias por invitarme. Gracias. Para finalizar, los dejo con la autora de La niña liberada, Iskra Pavés Sordo. Es doctora, magíster, diplomada en sociología, experta en políticas sociales de infancia, doctorado en España, diplomada en estudios de género por la Universidad de Chile y trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, UTEM. Como trabajadora social se ha desempeñado en programas para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza y exclusión social. Se ha desempeñado como profesora en cursos de pre y posgrado y como investigadora en universidades de España y Chile. Ha participado en comunidades